Ezequiel capítulo 41. Metióme luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de una parte y 6 codos de otra, que era la anchura del tabernáculo, y la anchura de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de una parte y 5 de otra, y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y díjome: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Y las cámaras eran cámara sobre cámara, 33 por orden, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que las cámaras estribasen, y no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura y vuelta en las cámaras a lo más alto. El caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba, y de la cámara baja se subía la alta por la del medio. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran una caña entera de 6 codos de grandor. Y la anchura de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, y el espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa, y la puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el mediodía, y la anchura del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del apartamiento al lado de hacia el occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de anchura alrededor y 90 codos de largo. Y midió la casa 100 codos de largo, y el apartamiento y el edificio y sus paredes de longitud de 100 codos, y la anchura de la delantera de la casa y del apartamiento al oriente de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del apartamiento que había detrás de él, y las cámaras de una parte y otra, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas, y las cámaras, 3 en derredor, en la parte delantera, todo cubierto de madera alrededor desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Encima de sobre la puerta, hasta la casa de dentro y de fuera, por toda la pared en derredor de dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmas, entre querubín y querubín una palma, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palma de la una parte, y rostro de león hacia la palma de la otra parte, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había labrados querubines y palmas, y por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y la delantera del santuario era como la otra delantera. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas y su superficie y sus paredes eran de madera. Y díjome: esta es la mesa que está delante de Jehová. Y el templo y el santuario tenían 2 portadas, y en cada portada había 2 puertas, 2 puertas que se volvían, 2 puertas en la una portada y otras 2 en la otra. Y en las puertas del templo había labrados de querubines y palmas, así como estaban hechos en las paredes, y grueso madero sobre la delantera de la entrada por de fuera.
y había ventanas estrechas y palmas de una y otra parte por los lados de la entrada y de la casa y por las vigas. Amén. Ezequiel capítulo 42. Sacóme luego al atrio de afuera hacia el norte y llevóme a la cámara que estaba delante del espacio que quedaba enfrente del edificio de hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos y la anchura de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio de adentro, y enfrente del solado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho, a la parte de adentro, con viaje de 1 codo y sus puertas hacia el norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las del medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio de afuera. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente de la lonja y delante del edificio, había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, conforme a su longitud, asimismo su anchura y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Y conforme a las puertas de las cámaras que estaban hacia el mediodía, tenía una puerta al principio del camino delante del muro hacia el oriente a los que entran. Y díjome: las cámaras del norte y las del mediodía que está delante de la lonja son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas y el presente y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entraren, no saldrán del lugar santo al atrio de afuera, sino que allí dejarán sus vestimentas con que ministrarán, porque son santas, y vestiránse otros vestidos, y así se allegarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, sacóme por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y midiólo todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir en derredor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió el lado del mediodía 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tuvo el muro todo alrededor 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Ezequiel capítulo 43. Llevóme luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía de hacia el oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la visión que vi era como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Chebar, y caí sobre mi rostro.
Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba cara al oriente. Y alzóme el espíritu y metióme en el atrio de adentro, y he aquí que la gloria de Jehová hinchió la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y díjome: Hijo del hombre, este es el lugar de mi asiento y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más contaminará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus altares. Y poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su poste junto a mi poste, y no más que pared entre mí y ellos, contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Consumílos por tanto en mi furor. Ahora echarán lejos de mí su fornicación y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan la traza de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la figura de la casa y su traza, y sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, todo su término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo, el seno de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el fondo alto del altar. Y desde el seno de sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de un codo. Y desde el lugar menor hasta el lugar mayor, 4 codos, y la anchura de un codo. Y el altar de 4 codos, y encima del altar 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. Y el área de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y el seno de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y díjome: Hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: estas son las ordenanzas del altar el día en que será hecho, para ofrecer sobre el holocausto y para esparcir sobre él sangre. Darás a los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se alleguen a mí, dice el Señor Jehová, para ministrarme, un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del área y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Y al segundo día ofrecerás un macho de cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando lo acabares de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días expiarán el altar y lo limpiarán, y ellos henchirán sus manos. Y acabados estos días, al 8º día y en adelante,
Sacrificarán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros pacíficos, y me seréis aceptos, dice el Señor Jehová. Amén.